Alquimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Para justamente empezar a ver a esta emoción tan mal afamada de una manera distinta, porque definitivamente, como todas las emociones que podemos experimentar, tienen una función. Lo interesante de esta en particular es que la culpa no es algo biológico, es algo cultural. Lo aprendemos, no está propiamente tan vinculado a nuestra biología como en el caso de otras emociones. Esta la vamos aprendiendo y se va heredando. Llega a la fisiología por herencia emocional o vivencia personal, pero no es propiamente parte de nuestra naturaleza biológica. Y aquí es importante recordar que todo patrón o memoria, síntoma o patología busca coherencia, una solución lógica para restablecer el orden del sistema. Cada uno tiene elementos físicos, emocionales, mentales, energéticos y espirituales e incluso de conciencia, ¿no? Vienen a mostrarnos algo que necesitamos ver. Esto también pasa con la culpa. Es una alerta que se activa ante el peligro de ser, pensar y sentir diferente. Situación que nos expone al rechazo, la exclusión, el juicio, la condena y hasta la muerte. Por eso es que se graba tan profundamente, porque todo lo que atente contra la vida se va a grabar a profundidad. Todo en nuestro diseño está buscando preservar la vida, extenderla, multiplicarla. Entonces, por eso es que esto también se fija y se graba, porque se vincula con un miedo profundo que sí es parte de la biología y está evitando la muerte. Algo importante para poder salir de la culpa es tomar conciencia de los mandatos que rompes con tus diferencias. Es decir, la culpa, les decía, se genera por una cuestión primordialmente cultural. Y entonces yo, al ser diferente, al actuar de cierta manera, estoy rompiendo algunos mandatos. Y eso es lo que activa la culpa. Ese perder la inocencia y empezar a sentir que estoy fallando o estoy obrando mal al ser diferente, al respetar mis diferencias o al actuar con base en un sentir distinto, en un ser distinto. Y entonces es importante tomar conciencia de esos mandatos que estoy rompiendo. Eso es como el primer paso para poder empezar a salir de un patrón culposo. Después es importante brindarte el permiso de crecer y perder la inocencia de cumplir las reglas que no resultan apropiadas para ti. Porque mientras no me doy el permiso, no puedo crecer, no puedo madurar. Y entonces mantengo como estas ataduras al sistema que van a seguir haciendo resistencia y generando culpas. Y las culpas están detrás de muchos bloqueos en diferentes áreas de la vida y también de muchas enfermedades. Así que es importante irse quitando esta carga de culpas. Otro paso importante justo es avanzar ya, dar el paso, crear tus propias reglas de vida y aportar desde ellas nuevas posibilidades y dimensiones para tu sistema. Pero ¿cómo empezar a hacer esto? Es importante para poder hacer esto que hagas una distinción
de qué tipo de culpa es la que estás experimentando. Hay 3 tipos de culpa principalmente que podemos experimentar. Cada una de ellas opera ligeramente distinto. Y cada una de ellas, digamos, está una que es más sana y otra que tiende más a llevarnos hacia la enfermedad. Y tienen también como diferente nivel de dificultad para salir de ellas. Entonces vamos a hablar un poco de estos 3 tipos de culpa, porque es importante para poder salir, justamente poder diferenciarlas. En cuál tengo una mayor tendencia o en cuál estoy mayormente estancándome, en cuál estoy teniendo dificultades. Y la primera es la culpa real. Es esta que cumple la función sana de esta emoción. Todas las emociones tienen una función que podemos llamar sana o sensata y una función que es insensata o enfermiza. Y bueno, esta primera culpa, que es la real, es la más sensata y saludable. ¿Por qué? Porque simplemente es una culpa que me está indicando que he obrado de una forma que pudo lastimar a alguien. Y entonces su aparición está buscando una compensación. Lo que está queriendo generar es responsabilidad. Se presenta cuando he causado un daño y siento responsabilidad por ello. Busca generar conciencia de esto para restablecer el orden del sistema, compensar y equilibrar nuevamente la balanza. Después tenemos la culpa neurótica, que esta en realidad no lleva a nada. No produce crecimiento ni responsabilidad. Es esta culpa que genera una sensación de ansiedad y malestar, que en realidad está encubriendo otra emoción. Es una máscara para algo más. Y por eso es que generalmente no nos lleva a nada. Nada más a una alteración neurótica. Es al único punto al que nos lleva. Esta culpa es totalmente insensata y muchas veces se vincula con el amor ciego, del que ya hablamos anteriormente. Y hace ahí unos bonitos enredos que dificultan mucho más la solución de las situaciones. Después tenemos el tercer tipo de culpa, que es la culpa sistémica. Esta culpa es el residuo de una información desactualizada. Es decir, se creó en un pasado muy pasado de personas que quizá yo ni siquiera conocí y se guardó en el sistema como una precaución, justamente para preservar la vida, y fue pasando. Entonces, aunque en su momento quizá fue real y tuvo un sentido, una utilidad, hoy en día para mi persona y mi realidad ya no la tiene. Esta culpa oculta una emoción real que está prohibida desde el pasado colectivo. Y esto puede darse en una profesión, en un país, en una familia, en cualquier sistema puede estar presente esto. Para ese grupo de personas que conforman el sistema, por ejemplo, el miedo está prohibido. Digamos, porque alguien murió en una situación en la que tenía mucho miedo, ¿no? Empezó a sentir temor y murió, ¿no? Entonces, sentir temor está prohibido. Experimentar el miedo es algo que se asocia con señalamiento, con que está mal, rompe las reglas. Y entonces, cuando yo siento miedo, en realidad lo que identifico es culpa, porque enmascara
esta emoción que está prohibida, no me permito sentirla. Entonces, como no me permito sentirla, lo que voy a sentir, en realidad, para encubrir eso es culpa. O puede ser que el enojo esté prohibido, o la alegría en cierta situación esté prohibida, y yo me siento culpable porque, no sé, estoy disfrutando de la vida y está pasando esta situación en particular. Por ejemplo, no sé, hay guerra en Ucrania. Y puede haber personas que al estar disfrutando el momento de su vida que están atravesando, al estar esta situación, en su sistema esté el registro de que eso está prohibido, y entonces sientan culpa por estar pasando o llevando una buena vida mientras otras personas atraviesan esa situación de conflicto, ¿no? O esto que acá, al menos en América Latina, se usa mucho con los niños, es si no quieren comer, como hubo situaciones de hambre y de hambruna en la historia, pues les dicen, hay niños que no tienen que comer y tú desperdicias la comida, ¿no? Y entonces van generando que se sienta culpa por algo que no se está experimentando, que no tiene que ver con su propia situación. Y entonces se va creando una culpa sistémica, como que está mal sentir eso. O sea, sentir que eso no quiero, eso no me gusta, está mal porque hay o hubo otras personas que no tenían que comer y tuvieron que comer hasta de la basura, ¿no? O cosas así. Entonces, esto va generando también un entramado que se complica porque nuevamente se engarza con el amor, con la lealtad y con valores que se ensalzan, y entonces salir de una culpa sistémica también tiene mayor dificultad. De hecho, es la que tiene mayor dificultad. Es todavía más fácil resolver una culpa neurótica que una culpa sistémica. Y algo importante es justamente mirar la emoción real y accionar para crear coherencia con lo que de verdad se necesita y se desea. La culpa que se asume se diluye para crear libertad y para permitir el desarrollo de la felicidad. Entonces, esto es importante que se vaya trabajando en asumir realmente la emoción que está detrás. Porque en la naturaleza no existe el azar. Existe la transmisión de mensajes aprendidos que encajan con una lógica universal particular. Y hay momentos de la historia que ciertas cosas tenían lógica, tenían sentido, pero después, para otras generaciones, en otro momento particular de la historia y en otra geografía, no tengan tanto sentido. Entonces es importante que cada uno de nosotros pueda ubicarse en su momento, en su tiempo, en su lugar, para poder ver cuál es la emoción real que está experimentando y atenderla, aun cuando la máscara con la que aparezca sea la culpa. Pablo Almazán, creador de la bioexistencia consciente, dice que la lógica universal le gana al deseo personal. Entonces, con la culpa, esto pues aparece mucho, ¿no? Yo puedo tener un deseo personal muy real de vivir plenamente, pero este patrón arraigado, culposo, me lo impide. Y a veces va hasta contra natura, pero en mi sistema hay una lógica que es la que hace que esté ahí enquistado y arraigado, ¿no? Porque además se vincula con otros patrones en la memoria emocional
como el juicio, el temor, la vergüenza, el rencor y el amor. Entonces, se van entremezclando y se hace a veces mucho más complejo poder sacarlo y liberarlo. Hay cosas que nosotros no tenemos tan conscientes, simplemente vemos un bloqueo, ¿no? Algo que se manifiesta. De hecho, el miércoles hablábamos un poco, ¿no? De esta parte de, por ejemplo, las infertilidades encubiertas, ¿no? Cuando estos patrones que se enquistan en el útero, en la próstata, en el caso de los hombres, y que van generando infertilidades encubiertas que tienen que ver con no consigo empleo, no consigo dinero, no consigo crecer profesionalmente, no. Es decir, no voy en favor de la vida y lo que la vida quiere, que es la expansión y el crecimiento, ¿no? El desarrollo. Entonces, yo les decía, uno de los principales patrones que suele estar bloqueando esto es la culpa. Así que puede ser que yo no tenga claridad de, tengo esta culpa o una culpa asociada a esto, pero sí puedo ver el efecto que está causando en mi vida. Me está generando bloqueo aquí o enfermedad, por ejemplo, fíjense, enfermedades que están muy asociadas con patrones culposos son las de transmisión sexual y las enfermedades que se presentan en los genitales o en partes de nuestro cuerpo que tienen que ver con la sexualidad. Muchas de ellas, la mayoría, están vinculadas a patrones culposos. Así que, aunque yo no tenga consciente la culpa, puedo, quizás si tengo alguna de estas situaciones, intuir que por ahí podría andar una culpa. Y entonces, si yo la trabajo, voy a empezar a hacerla consciente. Pero más que solo hacerla consciente, que ya es un paso bastante grande y es importante, empezar a liberarme de ella. Hay veces, en mi experiencia personal, en el trabajo, especialmente en el corporal, que es con lo que yo siempre arranco, es la primera etapa del método con el que yo trabajo, es muy en el cuerpo, que cuando trabajamos con el cuerpo es probable que a lo mejor ni siquiera hagas tantísima conciencia de dónde venía o de cuál es la historia, pero sale de tu sistema y entonces empiezas a notar cambios que se empiezan a ver en tu vida, porque aunque a lo mejor no tengas tan claro de tenía esta culpa asociada a esta historia, tú empiezas a tener cambios de conducta, empiezas a ver cambios en tu comportamiento, porque eso que estaba ahí en tu sistema, principalmente les digo, pasa con la culpa neurótica, esa que no tiene una función en realidad. Simplemente estaba encubriendo otra cosa. Esa es la que sale pues más fácil y podemos incluso sin hacer tanta búsqueda para la conciencia, simplemente atender las cuestiones de los elementos fisiológicos, emocionales y energéticos, sin entrar tanto en lo mental y en la parte de la conciencia. Para el caso de la culpa sistémica, ahí sí ya es más importante entrar en la parte de todos los elementos, incluso hacer conciencia y a veces hasta escudriñar un poco en la historia. Pero para el caso de la culpa real y la culpa neurótica, se puede resolver incluso sin hacer tanto esta inmersión para hacer conciencia, ¿no? Vamos a iniciar con esta parte de liberar un poco. Así que lo primero que les voy a pedir es que ubiquen, pues les decía, ¿no? En el caso de la culpa real, pues simplemente es una culpa que se presenta para que veamos que necesitamos asumir responsabilidad sobre un daño que pudimos haberle causado a alguien. Y entonces
nuestra propia balanza interna busca compensación para equilibrar. Entonces, bueno, eso se resuelve compensando, ya sea que le digas a la persona que lo sientes y te disculpes, o tengas un acto concreto para compensar la falla cometida o el daño y resarcir. Esa, digamos que es simple de sacar, ¿no? Solamente es tomar el valor para disculparse. Incluso en el Ho'oponopono se considera, ¿no? Empiezas con lo siento, ¿no? Asumiendo tu responsabilidad en la situación que se pudiera haber originado. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Iniciar por esa parte. Y para este otro lado de la culpa neurótica, les decía que generalmente representa un malestar o una sensación de ansiedad. Es así como suele presentarse, ¿no? Esa es la cara que suele dar. La máscara que utiliza generalmente es una sensación de ansiedad o de malestar. Así que les voy a pedir que hoy revisen si tienen ustedes alguna situación que les esté generando ansiedad o malestar, una incomodidad. Si la hay, simplemente tráiganla a su mente, esa situación particular, y permitan que el malestar o la ansiedad se sienta en su cuerpo. Generalmente esto va a estar entre la boca del estómago y el pecho. Es donde suele sentirse. Pero si ustedes lo sienten en otra parte, Maite, Nor o quienes nos acompañan en la sala, quienes están abajo pueden decirlo en el chat. Y quienes están acá arriba, pues abrir su micrófono y decir en qué parte de su cuerpo se siente. Bueno, no me llega nada que sea diferente a esto. Entonces vamos a trabajar con esta zona en particular, así que vamos a desbloquear un poco en el cuello y la cabeza en la parte de atrás. Ok, vamos entonces a empezar por el cuello y la nuca y vamos a bajar hacia el pecho para descontracturar un poco y liberar esta parte central, que es donde mayormente se acumula. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevar nuestras manos a la parte de la nuca, a esta parte baja de atrás de la cabeza, donde se une el cráneo con la columna. Ahí vamos a presionar con nuestras manos, dejar que el peso de nuestros brazos se sienta. Y lo que vamos a hacer es inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Y cuando inhalo, presiono. Cuando exhalo, saco las manos con un tirón hacia adelante. Y lo voy a hacer unas 5 veces. Presiono al inhalar, tiro al exhalar por la boca. Y como si al expulsar el aire también sacara con mis manos lo que está ahí. Voy a hacer presión al pasar. Entonces voy a ir presionando un poco como el contorno de mi mandíbula y así hasta salir por la garganta. Después voy a tomar mi mano derecha y la voy a llevar al costado izquierdo, en donde se juntan mi cuello y mi hombro. Bueno, esta parte que va hacia el hombro, la escápula. Esta parte. Ahí voy a poner mi mano y voy a dejar nuevamente que el peso de mi brazo se sienta. Voy a presionar mientras inhalo y al exhalar voy a hacer un tirón cruzado, es decir, voy a ir con la fuerza hacia el otro lado, como si lo llevara hacia la cadera y saliera por allá.
como empujando hacia el piso por el otro lado. Y voy a intercalar. Después tomo mi mano izquierda y la llevo al lado derecho y voy a hacer lo mismo. Inhalo por la nariz haciendo presión. Al exhalar por la boca, tiro hacia el otro lado. Voy a hacer 3 respiraciones simplemente para revisar cómo se encuentra ahora mi cuerpo, cómo están las sensaciones en mi cuerpo, qué está pasando. Sí, porque fíjense que lo que estamos haciendo aquí es liberar un poco el espacio del triple calentador. Es un canal de energía, aunque no lo estamos liberando todo el canal, estamos liberando el paso y los principales puntos donde suele atascarse la información, tanto a nivel energético como fisiológico. Todos estos nervios que transitan por ahí suelen tener mucha carga, y la energía que corre por ese canal es la que nos pone en estado de alerta. Entonces, cuando nosotros liberamos eso, podemos relajarnos, podemos aclarar la mente, podemos sentirnos más en calma y entonces entrar en un estado distinto. Ya no está la misma tensión que se genera. Y después vamos a ir a nuestro pecho. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer como a la usanza de Tarzán. Vamos a poner nuestras manos en puño y las vamos a poner una sobre la otra frente a nuestro pecho. Va a abarcar casi todo nuestro esternón, entre nuestro pecho. Y vamos a hacer golpecitos. Mientras inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca 5 veces. 5 respiraciones. Vamos a hacer estos golpecitos. Ok, una vez que terminamos de hacer eso, vamos a revisar, vamos a hacer 3 respiraciones para revisar cómo está nuestro cuerpo, cómo están las sensaciones que se presentan. Y después vamos a hacer una respiración que es superficial porque vamos a dejar el aire en la parte superior de los pulmones, no la vamos a llevar a la profundidad, pero tampoco va a ser tan superficial que se alcen nuestros hombros, es decir, queremos concentrar la atención y la respiración en el pecho, porque lo que vamos a buscar es que se expanda el pecho y se abra para que el esternón empiece a abrirse. Esto algunas veces duele un poco cuando no se ha hecho antes. No lo vamos a llevar a un nivel digamos que mayor para que no se presente dolor, pero es importante poder irlo haciendo para que todos los nervios en esta zona de nuestro pecho, nosotros tenemos muchas terminales nerviosas y también muchos puntos que son conocidos como neurolinfáticos, es decir, activan el sistema nervioso y activan también el sistema linfático para depurar el cuerpo. Y entonces es una parte que tiende a bloquearse, en especial con la culpa, con la vergüenza, con el juicio, porque me encorvo y entonces voy cerrando mi pecho, ¿no? Cuando me empequeñezco, cuando busco como esconderme, cierro mi pecho.
Y lo que ahorita vamos a buscar es abrirlo, aperturar el pecho. Entonces vamos a llevar los hombros no hacia atrás, sino al nivel en el que deberían estar, que es en el centro. Ajá. Y vamos a inhalar por la nariz. Siempre exhalamos por la boca, inhalamos por la nariz, porque lo que estamos buscando es liberar. Entonces voy a inhalar de modo que se concentre ahí y voy a ver el movimiento, cómo mi pecho se proyecta hacia adelante. Y lo voy a hacer 5 veces igual. Una vez que lo hago, voy a poner mis manos como en piquito de pollo, le digo yo, pero en realidad es todos los dedos van a hacer presión hacia el pulgar y voy a empezar a hacer pequeños picotazos en esta zona del esternón, entre el pecho. En el caso de las mujeres, pues entre los senos, y en el caso de los hombres, pues también ahí, en esa línea que divide el pecho. Voy a hacer estos golpecitos, igual 5 respiraciones. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Y una vez que termino, voy a poner mi mano derecha sobre mi pecho y con mi mano izquierda en ese piquito voy a seguir teniendo el piquito de pollo, y detrás del nudillo, de los nudillos entre el dedo meñique y el anular, hay un hoyito. Se hace como un hoyito. Ahí en ese hoyito voy a hacer golpecitos con este piquito. Y lo voy a hacer por 3 respiraciones. Mi cabeza mirando hacia enfrente. Y una vez que termine, voy a colocar mi mano izquierda sobre la derecha y voy a hacer 3 respiraciones profundas. Ahora sí, hasta el abdomen. Tratando de que se note la acción costal de mi respiración, es decir, que abre mis costillas. Que sea tan profunda y el nivel de oxígeno que ingrese aperture mis costillas, las va a hacer hacia los costados. Y una vez que haya hecho eso, voy a llevar mi mano derecha al codo izquierdo y la mano izquierda al codo derecho. Voy a inhalar haciendo presión y subiendo hacia mis hombros, y a exhalar bajando. Inhalo subiendo con una ligera presión, bajo cuando exhalo con una ligera presión. Inhalo, subo, mantengo un momento, exhalo, bajo, y en la tercera saco las manos de los codos, como si lo proyectara hacia adelante o hacia abajo. Y ahora voy a hacer 3 respiraciones solamente para revisar el estado en el que se encuentra mi cuerpo y las sensaciones que tiene cuando pienso en la situación detonadora inicial con la que estaba trabajando. Ok. Y bien, ahora pues si quieren compartirnos cómo están, cómo se sienten, qué notaron, de qué se dieron cuenta, bienvenidas sus comentarios. ¿Quito entre los pechos o en la mano, Maite? Entre los pechos.
¿Ok? Fíjense que esto es interesante porque esa parte, esos puntos a los que estábamos estimulando con estos piquitos entre los pechos, además de activar el pulmón y los pulmones, también nos ayudan a liberar tristezas añejas. Estas tristezas que se quedan ahí como acumuladas. Es lo que estamos trabajando, en que se libere, porque muchas veces, les decía, esta culpa neurótica con esa ansiedad y ese malestar cubre otras emociones, encubre o enmascara otras cosas que no son tan aceptadas o que pueden estar siendo mal vistas en el sistema. Entonces, en este caso, cuando hay dolor en esta parte, muchas veces hay tristeza y dolor emocional profundo que está como ahí acumulado y añejo. Por eso se presenta dolor al hacer presión, incluso una ligera presión en esa parte. No sé si te hace sentido, Maite, pero bueno, es lo que se trabaja en esa zona. Sí que me hace sentido, ¿eh? A mí me hace mucho sentido. Gracias, Norma. Pues esa es la idea. Cuando estamos trabajando en la parte de arriba, les decía que estamos liberando el triple calentador, que es el que, digamos que activa el sistema de alerta a nivel de que la energía se concentre para defenderse o atacar por medio de los brazos. Y generalmente estamos trabajando emociones como la ira o el miedo, ¿no? El temor en esta zona. Y cuando trabajamos con la mano en el pecho y hacemos los golpecitos, estamos trabajando el triple calentador y el corazón para calmar y hacer como este vínculo tranquilizante, ¿no? Lo mismo que cuando con los brazos hacia los codos y los hombros, estamos ahí también trabajando con el sistema nervioso para calmarlo, como diciéndole, justo como a los bebés, de todo está bien, todo está tranquilo, todo está en calma, es seguro, y permita que se sienta, pero que también podamos tener más conciencia de lo que estamos sintiendo, mayor presencia, pero también podamos liberar eso que no nos habíamos permitido sentir o mirar que sentíamos, ¿no? Y esta parte pues es importante para poder tener estos procesos restauradores. Entonces, súper, sí, esa es la idea. Estamos moviendo, yo les decía, todos los elementos que se conjugan en un patrón emocional. Y entonces vamos desde la fisiología hasta la energía. Y por eso es que dice Nor en el chat que es como cuando haces yoga para aperturar el plexo solar, pero más intenso. Solo que aquí pues es más sutil, ¿no? El movimiento, el esfuerzo que necesitamos, el tiempo que invertimos. Todo es más útil porque estamos aprovechando el diseño natural que tiene nuestro cuerpo, que como todo en la naturaleza y en el universo está diseñado para reducir el esfuerzo y maximizar el aprovechamiento de los recursos. Y eso es lo que estamos haciendo con estos pequeños ejercicios de acción liberadora, que es como yo les llamo. Simplemente aprovechamos nuestro propio diseño, las concentraciones nerviosas, los puntos reflejos del sistema linfático, que entonces activan esta depuración para que el cuerpo empiece a sacar lo que ya no necesita y a veces incluso hasta está un poco de más, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trata esto. Espero que les haya gustado el ejercicio, que les haya ayudado